Barça, on té ganes de recuperar el màxim nivell, l'elit europea del futbol, Joao Cancelo. Per tant, ja el tenim aquí preparat. Ho dèiem al matí, Pablo, un jugador que dona moltíssima versatilitat i moltes opcions a Hansi Flick. Pot jugar als dos laterals, el podem veure fins i tot d'interior o d'extrem, però el més probable és que sigui això, lateral, i veurem a quina banda, perquè en tots dos casos pot donar minuts de descans a Koundé o a Alejandro Balde. Yeah, I think the club have seen a big opportunity here with bringing Cancelo in the January window. I think it's not often a player of that quality becomes available in January, and I think, you know, the board alongside coach Hansi Flick, Deco, of course, have thought this is one we simply can't pass up on. A player, of course, who was here during that season, who knows the club well. But like you said, Llorens, above all, brings us a bit of versatility at the back, as well as being a very experienced player, a top player with and without the ball, of course. But he, of course, can play on both right back, left back. Barça have had injury problems in defence this season, and with his arrival, certainly it will give us that option. Not only to have a big player in the squad, I think, but also to give rest to Koundé, to Balde. We've seen Gerard Martinez played centre-back this campaign, and we said it earlier today, to have a player of this quality come in the window is really, really big. It's a big second half of the season that we've got coming up, and to have a player that versatile, I think is going to be brilliant news for Hansi Flick, I really do. Efectivament, perquè ho deia Deco l'altre dia, amb la seva arribada pot fer que Koundé jugui a l'eix de la defensa, si descansa Gerard Martín o Alejandro Balde, en aquest cas, doncs podria també ocupar la posició de lateral esquerra, que de fet és la posició on el van veure més fa dues temporades. Aquí el tenim també en imatges a la zona comercial, a la sala comercial, al costat de Joan Laporta, i mirant aquest nou Spotify Camp Nou. Joao Cancelo, clar, va ser el primer any que el Barça va jugar a Montjuïc. Yes. Ell no ha jugat com a local, com a blaugrana, en aquest estadi recentment recuperat. Yeah, there you go. Images of Joao Cancelo there with President Joan Laporta in the club's commercial suite. And look at that, Llorens was just saying, with the little model of the Spotify Camp Nou, which Cancelo, of course, hasn't played at as a Barça player the year he was here. Well, it was the season that we were still at Montjuïc. So this time around, very soon, we hope, he'll be out there on the Spotify Camp Nou grass, playing in that number 2 shirt. And as you said, Llorens, a player who hasn't played in a Barça shirt at the Spotify Camp Nou, a player who loves this club. We've heard of that from him before in his previous time here, a player who always seemed to give his all, play with a certain passion about him, and of course a big reason as to why he's back here was indeed because of his will to return to the side, and no doubt he will be one of those really, really eager to get back playing in front of those home Barça supporters, who I imagine also will be delighted to see him. I can see a lot of people in the members live chat here who have joined up saying, welcome back to Joao, he's back, people, and we are indeed back with this live stream. A big hug there with President Joan Laporta as Barça have their Portuguese fullback back at the club. Doncs excel·lent notícia, a més per un jugador que promet donar rendiment immediat. Recordem, arriba en qualitat de cedit fins a final de temporada, i el que evidentment ell ja coneix el club, coneix la casa, coneix el públic blaugrana, i a més ho ha demostrat en sobrades ocasions. Ho deia Hansi Flick també, la seva estima per al Barça, volia instal·lar-se aquí, volia recuperar aquest màxim nivell. Un jugador que ha jugat a la Juve, al Bayern, al Manchester City, al Benfica, alguns dels grans clubs europeus, però tenia molt clar que on ha estat feliç ha estat aquí, per tant volia tornar i debutar en aquest Spotify Camp Nou, que evidentment té ganes boges de trepitjar. Aquí el veiem amb Joan Laporta explicant-li la magnitud d'aquest projecte. La imatge també amb Deco, amb Bojan, amb el directiu Joan Soler, a banda dels altres directius i també del president Joan Laporta. Aquesta és la imatge del dia, la imatge que us volíem ensenyar al matí. Com dèiem, al final, per uns problemes burocràtics, s'ha endarrerit unes hores aquesta signatura, però fa tot just una estona passava això al despatx presidencial. Joao Cancelo ja és nou jugador del Barça. There you have it, people. The images you've been waiting to see. Certainly so, as Llorens said, due to some documentation issues, we couldn't show these images earlier and it couldn't be completed. But now it is indeed a reality. There we have it. President Joan Laporta with the rest of the directors of the board of FC Barcelona, with Joao Cancelo, their winter signing, the man who's come in to reinforce Hansi Flick's defence. And well, what a second half of the season we've got coming up to, people. A player who we know can bring that instant impact. He knows what it is
to play at a club like Barça. Of course, played here during that 23-24 season, where he played a lot of games, by the way, too, guys. 42 in total. He got in a Barça shirt first time around, and now, after Barça are Super Cup champions, they still have 3 titles to play for this campaign. The season is far from done. You get the feeling Joao Cancelo is going to play a pretty big role in whatever is to come for the Catalans. No sé si, companys, podem escoltar Cancelo, que ha parlat amb la nostra companya l'Àngels Prieto, que ha estat al matí a aquesta zona comercial. Per tant, tenim ganes d'escoltar una mica el que ha dit. De seguida, a la roda de premsa l'oferirem en directe, però això és el que ha dit fa una estoneta amb l'Àngels Prieto, la nostra companya, el nou jugador del Barça. Doncs sí, estem amb el protagonista del día, amb Joao Cancelo. Joao, bienvenido de nuevo a Barcelona, a tu casa. ¿Qué significa para ti volver a defender la camiseta del Barça? Que, por cierto, la tienes aquí y ya podemos ver su dorsal. Sí. Bueno, la verdad es que es un honor para mí representar este club. Ya saben que es uno de los clubes que me gusta más, que tuve siempre ganas de jugar. Ya tuve la oportunidad de jugar en 2 temporadas atrás y bueno, cuando hay la oportunidad de venir, para mí siempre es un honor y representar este club que para mí es el mejor club del mundo. Vamos a enseñar la camiseta con este Cancelo, Joao Cancelo, con el número 2. Tú conoces a buena parte de la plantilla porque compartiste con ellos vestuario hace tan solo 2 temporadas. ¿Cómo ves a este equipo de Hansi Flick que viene de ganar un título que el año pasado conseguía un triplete? Bueno, la verdad es que cuando estuve ya veía mucha calidad en los chicos que están. La verdad es que evolucionaron muy bien y bueno, están en un nivel espectacular. Me alegro mucho por ellos. He venido aquí a ayudar, a intentar ganar títulos con el Barça, que claro, para mí es un club muy especial. Y bueno, tuve la oportunidad de estar con ellos esta mañana y me ha recibido muy bien. Me siento en casa en este club, esa es la verdad. Y bueno, estoy muy contento. Es el único club hasta hoy que me mete en piel de gallina cuando firmo. Y bueno, muy contento y deseando jugar por el Barça. Dices que tus compañeros te han dado la bienvenida. Ya has visto que, de hecho, has estado jugando hasta hace pocos días en el Al-Hilal, en la Liga Árabe. Han estado en Arabia, han conseguido una Supercopa de España ante el Real Madrid. Supongo que la seguirías. ¿Cómo has visto este partido? Bueno, lo vi muy bien. Vi el Barça poniendo su cultura, que de siempre jugando un fútbol atractivo, de ataque. Y bueno, creo que fue un resultado justísimo. Es un equipo que es fútbol total, tiene mucha calidad adelante, en el medio y en la defensa. Y bueno, ahora me cabe a mí interpretar bien el juego que hacen y intentar adaptarme lo más rápido posible para ayudar siempre el equipo. Decías que vienes a intentar ganar títulos. ¿Esta sería tu espina clavada de tu temporada en el Barça? No pudisteis conseguir ningún título. Este año el Barça ya tiene uno. A ver si los 3 que quedan en juego los podéis levantar. Bueno, sin duda, pero lo que puedo prometer es compromiso, trabajo y dar todo por este club. Al final yo creo que si estás en eso y si das todo por tu trabajo y por el club que representas, creo que al final los títulos vienen por eso. Y es eso que voy a dar. Sin duda que me dejó un poco triste no ganar un título con el Barça, pero esperemos que sea este año. Seguro que sí. Muchísimas gracias y felicidades por tu regreso al Barcelona. Muchas gracias. Joao Cancelo, el protagonista del dia, que torna a casa seva. Està content, se'l veu content a Joao Cancelo, que ha demostrat en diverses ocasions i en moltes aparicions públiques el seu desig de tornar a vestir el Barça. I ara, amb aquesta oportunitat de mercat, doncs finalment s'ha aconseguit. Pablo, fem un petit resum del que ha dit Cancelo per als nostres oients, espectadors de parla anglesa. Yeah, for those of you who didn't understand any of what Cancelo was saying, he said he's happy to be back at what is for him the best club in the world. He says when he was here, he saw the quality of the
players, and hey, I can't wait to get started again is what he did say. He said, I've seen how good the team are under Hansi Flick, and it'll now be down to me to interpret and adapt to the style of play of the team currently. I like what he said also about the fact that Barça play attractive, attacking football. They've got players with a lot of quality in both ends of the pitch, and also Llorens, that he didn't win a title when he was at Barça. Is this season the season? He certainly hopes so. We certainly hope so. It's also worth remembering that Cancelo, of course, when he was here in that 23-24 season, it wasn't a season that Barça won any titles. We hope that this time around that can change. Esperem que sí. No va guanyar cap títol a la seva primera etapa. En aquella breu temporada 23-24 va ser un any complicat per al Barça. Sí que es va costar en competició europea, on va fer 2 dels seus 4 gols amb la samarreta del Barça contra Nàpols i Porto. Estem veient imatges aquí d'aquesta zona comercial on ja tenim els mitjans de comunicació preparats. Per tant, no creiem que tardi massa a Joao Cancelo a fer acte de presència i, evidentment, escoltarem aquesta roda de premsa íntegra aquí en directe. Tenim new members? We do, yeah. We've got a lot of people tuning in. There are a lot of you already, by the way. Massive thank you to those of you who are here in the morning. By the way, Llorens was just saying, what you're seeing images there of where we'll be hearing Cancelo attend the press, his first press conference. We heard his personalised interview there with our colleague Angeles Prieto, and now we're going to be hearing from him to the rest of the press. But plenty of people in the chat. Llorens, Prita Malaguita is here, says, Bona tarda, Llorens, Pablo. Bona tarda, Prita Malaguita. We've got Red Grills as a new member. LBM Official. XM Cree is also a new member. Loads you. Alex Armando P8V. Tony Picadonte. We've got 2. Miguel Angel Utia Lopez. Lots of you new members. A massive thank you to all of you. If you are a member, it means you can participate in today's live chat. I love to say welcome to the members, yeah? Yeah. I Pilita Malaguita, que no, we were waiting for you. We were, yeah. You weren't there this morning, so... Ens ha faltat. Yeah. Imatges una mica del que ha anat passant en aquesta jornada. Aquí ho teniu, Joao Cancelo, que signa el seu contracte en forma de cessió fins al final de la temporada. Òbviament, arribats a aquest punt, doncs veurem quin ha estat el seu rendiment. Un cas similar, per exemple, al que ara estàvem vivint amb Marcus Rashford, o en el que al seu dia vam viure amb un altre jugador que va funcionar molt bé, que és Pierre-Emerick Aubameyang. Són jugadors que segurament estaven en una situació difícil i han trobat aquest punt, no? Aquesta última oportunitat, aquesta bola extra per recuperar el millor nivell. Òbviament, Cancelo ha estat ara un temps a l'Aràbia Saudita, ha jugat allà 45 partits. Ell tenia ganes de tornar a tocar l'elit europea, és molt jove encara, 31 anys, per tant, una edat ideal per tornar a disputar competició europea, tornar a intentar, per exemple, guanyar la Champions. Yeah, certainly. In terms of age, he's still in his prime. You'd say Cancelo, 31 years old, still plenty of career left to go. He signs his contract on loan until the end of the season, there, people. And indeed, coming up, we will be hearing from him attending the press. But as Llorens was saying, a player who comes in fine form, in fine fitness. Of course, he's played with Al-Hilal for the last season and a half after leaving on a permanent transfer from City, and indeed his last European action was indeed with Barça in that 23-24 season. A player who, as we know, has played all around Europe at top clubs. Bayern Munich, Manchester City, of course, Juventus, even Valencia, previous Inter Milan, came up through Benfica. This is a player who, well, he knows the European elite. He knows what it is to play, to score in Champions League games. You mentioned it there, Llorens. 4 goals, 5 assists for Barça in that first season. For a right fullback, for a left fullback, those are very impressive stats, and I get the feeling in this second half of the season we'll see Cancelo pop up with quite a few goals and assists too. Of course, he's predominantly a defender, but certainly is one of those who likes to get forward. He's an attacking player, and I imagine that when Barça are playing against sides who will sit in, that this guy will produce for us going forward. And it's an exciting prospect also with the players he can link up with in the final third. I think he's a sort of player who gets Barça fans off their feet. I tant que sí. Jo l'intueixo molt al lateral dret, així com l'etapa anterior el vam veure sobretot al costat esquerre. Crec que aquest any tenien la possibilitat de Gerard Martín al bec més al costat dret i, a més, amb la sensació que, 1, pot donar descans a Koundé, 2, pot recuperar Koundé també com a central en diversos partits, també depenent de la posició d'Eric Garcia. Per tant,
I al costat dret, ho dèiem al matí, Pablo, jo veig aquesta societat Leo Messi, Cancelo, exterior amunt, exterior avall... Lamine Yamal, dius. Perdó, Lamine, què he dit? Leo Messi. Leo Messi. És que m'ha vingut al cap la societat Leo Messi, Dani Alves. Recordes que eren Sí. com jugaven junts, com s'entenien, com disfrutaven, com gaudien. Doncs una mica veig aquesta societat amb Joao Cancelo i Lamine. No, Messi no. Lamine. Bueno, també estaria bé, si vol, escolta. Però sí que és clar, estem parlant d'un jugador de condicions segurament diferents del que aporta Jules Koundé. Yeah, completely. I think when Koundé's playing, he's a different sort of right back. And in fact, we heard from Deco saying maybe this signing allows Koundé to go back as a centre back more, something we could see, of course, in recent weeks. We've got a lot of games, we'll have to wait and see. But I agree with you, Rents. I think going forward, Cancelo, Lamine, it's an exciting duo, especially against teams, like I say, who are going to sit back, who we're not going to get many chances against. Com el Madrid, jugant així tancats, contra rivals tancats. Effectivament, sí. Teams who are going to sit in, like Real Madrid, who we need to break down through other areas of the pitch. I think Cancelo's a top signing for that, because often, if it's just the front three and maybe one player from midfield, it can get tough in there. But with a player with his crossing ability, with his creativity from deep, I think this is going to unlock defences for us, by the way. Per cert, una dada. He buscat quants cops havia jugat Cancelo a l'Spotify Camp Nou. Òbviament, clar, és amb el València, els anys que va jugar amb el València. 3 temporades, 3 a la Lliga i una a la Copa. Va guanyar un cop, sí. La temporada 2015-2016 va guanyar el València 1-2 amb Cancelo, la resta, doncs 3 derrotes, però, òbviament, com a jugador del Barça, recordem que en la seva etapa aquí el Barça jugava el Lluís Companys i, per tant, no coneix encara aquest nou Spotify Camp Nou, que segur que té ganes d'allò. Què diu la gent d'aquest fitxatge? Què li sembla? Que ens diguin què els hi sembla aquesta arribada de Joao Cancelo al Barça. Yeah, certainly so. All of you who are members on YouTube, let us know your thoughts on the signing of Joao Cancelo. We asked a few of them earlier also, Llorens, and I'll certainly say a lot of them were saying what we're happy with is his versatility. A lot of them are saying welcome back Joao, everyone's happy to have him back, but the ability also to give rest to Koundé and Balde. I saw that a lot being brought up in recent comments. So we'll ask you again, thoughts on the signing, guys, but Llorens, a big thing that stood out was the ability to give rest to our defenders. They're having to play a lot of minutes right now, especially Koundé at right back, and I think that's going to be crucial for this man's arrival. I potser descansarà i tot un dia Eric Garcia, que de moment no s'ha perdut un sol partit aquesta temporada. Òbviament, ho explicàvem al matí, ens trobem en una fase important del calendari, necessitàvem aquest reforç i, a més, que pugui ja participar ben aviat. Avui Joao Cancelo no ha entrenat encara amb els seus companys, suposem que ho farà aviat. Companys, no sé si em sembla que està compareixent ara mateix. Aquí l'he vist, eh? There he is, yeah, good eye, good spot from Llorens. Sí, tinc més reflexes que Joan Garcia, nano. Joao Cancelo, aquí el tenim amb el dorsal número 2, el portuguès que ja és en aquesta zona on compareixerà davant els mitjans. Primer la fotografia amb la seva nova samarreta, aquesta samarreta del Barça que tenia ganes de tornar a lluir, per tant, ara de seguida l'escoltarem davant la pregunta dels companys dels mitjans de comunicació. Molta expectació per veure l'arribada d'aquest jugador, el nou lateral del Barça, que, com dèiem, arriba cedit amb el dorsal número 2 fins a final de temporada, i en aquest cas procedent del Al-Hilal de la Lliga Saudita. A veure si de seguida comença aquesta roda de premsa, però Pablo... Yep, there we have it, people. There is Joao Cancelo ready to start his press conference to, of course, the rest of the press. Let's go and hear from what the Portuguese has to say. Sí, s'ha formalitzat el contracte de cessió de Joao Cancelo fins a final de temporada. Joao, ben tornat, benvenido. I bé, doncs comencem aquesta compareixença davant els mitjans. Adelante, Joao. Qui empieza? Ahí. Jo mateix, aquí al fons, Ramon Salmorré, de Catalunya Ràdio. Quisiera saber cómo ha ido tu fichaje por el Barça. ¿En qué momento sale la idea? ¿En qué momento hablas con Deco? Si es que has hablado con Deco, si has hablado con Hansi, un poco si nos puedes explicar la película de este fichaje, cómo ha sido. Muchas gracias. Bueno, primeramente hablé con Al-Hilal. Ellos me habían dicho que había una posibilidad que yo pudiera salir. Yo les había preguntado ya y tenía algunos clubes interesados,
pero a partir del momento que Deco me llamó, yo dijo que iba a esperar el Barça y los dijo a estos clubes, porque ya me habían contactado antes, y les dijo que mi primera opción era el Barça y iba a esperar por ellos. Hola, Joao, aquí. Muy buenas, suerte en esta nueva etapa. Gracias. Alex Pintar, el de RACU. Yo te quería preguntar si has hablado con Hansi, con el entrenador, y un poco qué papel esperas de esta temporada o de esta segunda etapa tuya en el Barça. Gracias. Sí, he hablado con él. Yo lo que quiero es disfrutar de este equipo, que los acompaño y acompañaba el Barça antes y ahora los estoy acompañando otra vez. Mira, es un equipo que tiene mucho talento. Cuando estuve aquí, algunos de los niños se quedaron hombres y bueno, y evolucionaron mucho, y la verdad es que me da gusto ver este Barça jugar. Y yo vengo a intentar ayudar y a disfrutar de este club, de este equipo y si posible, intentar ganar títulos. Joao, estoy aquí detrás del altavoz. Santi Valle para la cadena SER. Bueno, has hablado ahora de que cuando tuviste la opción de que el Barça podía ficharte, decidiste esperar. Te hemos visto todo este tiempo con... De venir y no he venido, y quien me conoce bien, mis amigos y mi familia, saben que casi todos mis ídolos jugaron en el Barça, y entonces viene de ahí el gusto por este club. Creo que es un club que me gusta de ver porque yo jugué en la cantera con el Benfica contra equipos del Barça, y lo que intentan hacer es implementar un estilo de juego desde los pequeños hasta los mayores. Yo me identifico mucho con eso, con la cultura del club. Y bueno, es por eso, porque mis ídolos jugaron aquí y yo he jugado aquí un año, una temporada solo, pero hoy volví y me sentí como en casa, en el vestuario. Todos me recibieron muy bien y bueno, tengo un sentimiento especial por este club, pero no te lo sé explicar. Igual es porque mis ídolos jugaron aquí y yo ya tenía ese cariño por el club. Hola, Joao. Víctor Martí, Agencia F. Yo te quería preguntar por cómo llegas ahora a nivel físico al Barça. Has jugado, creo, 6 partidos en los últimos meses. No sé cómo estás y si estás a punto para volver a jugar y para ya dar rendimiento al equipo. ¿Necesitas más tiempo para llegar a un nivel óptimo físico? Bueno, yo físicamente me siento muy bien. La verdad es que, como saben, en Arabia hay ese límite de extranjeros. Yo tuve la infelicidad de lesionarme en septiembre y me quitaron de la lista y luego solo podía inscribirme en el 1 de enero. Pero vengo entrenando siempre con el equipo, estuve en la selección, así que físicamente yo me siento muy bien. Y estoy listo para intentar jugar. Alfredo Martínez, a tu derecha, Onda Cero. Sí. Vienes cedido segunda vez, la primera vez también eras cedido, 6 meses. ¿Tu deseo sería, tu objetivo, además de ganar títulos, intentar convencer para poderte quedar ya en propiedad? ¿Tu sueño sería fichar definitivamente por el Barcelona? Mira, es complicado de decírtelo porque yo tengo un contrato con el Al-Hilal y lo que vengo es a disfrutar hasta el final de temporada, luego veremos lo que pasa. Yo lo que quiero es rendir, ayudar el equipo a mejorarse si es posible, porque ya está muy bien. Y bueno, es lo que te digo. Yo no tuve la suerte de ganar un título cuando estuve aquí y es lo que quiero intentar hacer, es ganar títulos con este club. Yo, Josep Capel, de Radio Nacional de España. No sé si has podido hablar ya con el míster. ¿De dónde te ve él más? Cuando estuviste hace 2 años jugaste casi quizás más de lateral izquierdo que de lateral derecho. Puedes jugar a los 2 laterales. También por delante de la defensa, en el extremo. No sé si has podido hablar ya con el míster. ¿De dónde te ve más a ti, Juan? ¿En qué posición? Mira, sí, hablé con el míster, pero no hablamos sobre eso. Pero yo estoy disponible para el míster. En la posición que me intente meter, yo voy a dar el máximo. Así de claro, es que soy un jugador que juega en muchas posiciones, pero yo me siento cómodo jugando en lateral derecho y también de lateral izquierdo. Pero así que no lo sé.
Hola Joao, me ves aquí, Laura Brugués de TV3. Has repetido más de una vez que querías venir aquí para ganar títulos. ¿Ves al Barça mejor que en tu primera etapa? ¿Lo has seguido estos años que has estado fuera? ¿Lo has seguido? ¿Cómo ves este Barça de Flick? ¿Lo ves más capaz con ya 3 títulos la temporada pasada, ahora la Supercopa? ¿Ves más posibilidades de ganar con este Barça? Mira, el Barça es un club desde que lo veo ganador. O sea, este club vive de títulos. Yo no tuve la suerte de ganar un título aquí, pero claro que los chicos, desde que yo estaba, algunos subieron mucho de rendimiento, también crecieron, que estaban en una edad más joven y ahora están mejores físicamente y todo, y claro que creo que la plantilla ahora está más fuerte de que cuando estuve aquí. Hola Joao, aquí. Sí. Llama Palomar, Televisión Española. Justo hablabas de los jóvenes del Barça con los que coincidiste hace 2 temporadas. ¿Has hablado con alguno de ellos? ¿Con quién has hablado antes de llegar aquí? Casi todos. Mira, yo tenía buena relación con todos, pero Pau Cubarsí, Fermín, Lamine, Rafinha, Ronald, todos ellos me recibieron muy bien y los demás también. Yo creo que el grupo es espectacular, yo creo que es uno de los mejores grupos que he tenido, fue cuando jugué en el Barça esa temporada. Y bueno, el grupo no está muy diferente, algunos fichajes nuevos, pero está prácticamente igual y estoy muy a gusto aquí. ¿Qué tal, Joao? ¿Aquí? Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. David Bernabéu, Diario Sport TV. ¿Cómo resumirías lo que puede tener que mejorar el Joao Cancelo, que llegó en el 23, para jugar ahora en 2026 muchos minutos en el Barça? Porque de tu calidad ofensiva evidentemente nadie duda, todo el mundo sabe que tienes mucho talento. Quizás si tuviste alguna crítica en algún momento fue por asuntos defensivos, ¿no? En un Barça más cuajado que en el que tú llegaste, más hecho, ¿qué crees que tienes, cómo resumirías lo que crees que tienes que mejorar para ser un jugador importante para el equipo de Hansi Flick? Gracias. Bueno, es verdad, esa parte defensiva intento siempre mejorarla. Mira, pero es una cuestión, las críticas hacen parte del fútbol. En un club como este, más. Yo acepto muy bien las críticas, me hace mejor y es lo que intento siempre, ser mejor jugador y ayudar al equipo donde estoy. En este caso, estoy aquí, estoy muy a gusto, como me he dicho ya. Y bueno, yo lo que quiero es mejorar y que mi equipo me ayude también a mejorar, como yo estoy aquí para ayudarlos a ellos. Aquí Víctor Navarro de la cadena COPE, bienvenido de nuevo a Barcelona y al Barça. Te quería preguntar por las ganas que tienes de jugar en el Camp Nou como jugador del Barça. Has jugado creo con el City, con el Valencia, seguro, pero con el Barça no. ¿Cuántas ganas tienes de estrenarte en este estadio como jugador del FC Barcelona? Bueno, como visitante no tengo muy buenas memorias de aquí, pero claro que sí. La primera cosa que dijo a mi novia cuando hubo la posibilidad de venir fue eso, de tener la experiencia de jugar en Camp Nou como jugador del Barça. Creo que para mí el sentimiento es un sentimiento único, porque lo espero desde hace mucho. Y bueno, como dijo, mis ídolos jugaron aquí, y yo cuando veía a Dani Alves, por ejemplo, jugar ahí, que es mi ídolo en mi posición, yo quería hacer lo que hacía él. O sea, yo creo que va a ser bonito. No sé si me voy a llorar o no, pero posiblemente sí, porque es una cosa que ya quiero hace mucho. Volvemos aquí. Hola, Joao. Aquí, Joel Gadea de BTV. Aquí, Joao, porque está la luz. Al lado del foco. Sí. Bienvenido de vuelta. Hace 1 año y medio, cuando te tuviste que marchar, no sé cómo gestionaste esa situación, si tú te hubieras querido quedar, cómo fueron esas conversaciones también, me imagino que tuvieras con el presidente, con Deco, y si esta opción de volver ahora te ha pillado por sorpresa o mantenías alguna esperanza de volver al que es el club de tus amores. Gracias. Mira, me pilló un poco de sorpresa, la verdad, porque el míster del Al-Hilal me había dicho una cosa y al final en 3 días me dijo otra. O sea, me pilló un poco de sorpresa, pero una sorpresa buena, porque, como he dicho, el Barça es un club que yo podría jugar aquí siempre. Y bueno, vino cuando escuché Barcelona y cuando Deco me llama, yo metí las pillas y dijo a mi novia que iba a esperar hasta que me fichen.
Hola, Joao. Aquí también, al lado del foco. Anaís Martí, de La Vanguardia. Yo te quería preguntar por la competencia que tienes aquí en el Barça. Hay muchos defensas, centrales, laterales. ¿Cómo vas a gestionar tú toda esta competencia? ¿Llegas para ser titular? ¿Llegas dispuesto a entender que hay mucha gente también que va a querer ocupar esa posición? Gracias. Bueno, yo vengo para entender mi espacio. Es obvio que voy a entrenar para jugar, pero eso acaba a la decisión del míster. Jules y Balde, Gerard Martín, Eric García lo están haciendo muy bien. O sea, va a ser difícil, pero me gustan los retos. Yo quiero desafiarme a mí mismo y intentar tener un espacio en el equipo. Aquí, Joao, Marc Fuster para Jugones de La Sexta. Llegas en un Barça que gana el primer título de la temporada después de la Supercopa, precisamente contra el Madrid, que acaba de destituir a Xabi Alonso. No sé cómo has visto el vestuario y si sienta un poco mejor, ¿no?, ver a los rivales o al máximo rival que ahora mismo están en una situación de crisis. Bueno, yo creo que un club grande no quiere ver al otro club grande hundido. El Madrid es un gran club, nadie le va a dudar, pero yo creo que eso no interfiere en lo que busca el Barça. El Barça siempre intenta ganar, si el Madrid esté bien o mal. Es un club ganador y eso a nosotros no nos dice nada. Vamos a intentar continuar trabajando de la misma forma y implementar el estilo de juego del míster hasta aquí y intentar ganar lo máximo de partidos posible para conseguir los retos que queremos en el final de temporada. Aquí, a tu derecha. Carlos San Juan para el 10 del Barça y para el Circuito Internacional. Bienvenido a Barcelona. Yo quería centrarme en Hansi Flick. ¿Cuánto de importante ha sido alguien como Hansi Flick en esta operación? Si has podido hablar con él y si habéis podido definir alguna especie de rol para ti en el equipo. Gracias. Mira, solo hablé con Mister hoy, pero lo que me gustó es la forma como juega el equipo. Es un equipo muy de ataque, de posesión, lo que a mí me va muy bien, porque como han dicho uno de vosotros, soy un jugador más de ataque y eso a mí me va muy bien. Fue también lo que me ha hecho venir aquí, porque los chicos están muy bien, el equipo juega muy bien, muy buen fútbol y bueno, yo creo que para mis características creo que me va a ir muy bien. Aquí, Marc Núñez, para el Chiringuito de Jugones. Quería preguntar, decías ahora que desde que estuviste hasta ahora hay niños que ya se han hecho hombres, ¿no? Uno de ellos con los que coincidiste y que ahora se ha hecho ya muy hombre es Lamine Yamal. Quería preguntarte por él, por esa conexión, cómo lo estás viendo y por esa conexión que se puede dar ahora en el campo, tú como lateral derecho, él como extremo. No sé si lo habéis hablado hoy, eso que podéis hacer por la banda esta temporada. Bueno, sí, hablé con Lamine también. Mira, Lamine ha tenido una evolución estupenda. Creo que hoy, si no es el mejor, está en el top 3 de mejores jugadores del mundo. Tiene una camiseta muy pesada, el número es muy pesado. Y bueno, y él está en el top. Creo que lo está haciendo muy bien, no le pesó la camiseta. Y bueno, tiene que continuar así porque nos ayuda mucho su talento. Hay partidos que los decide solos y es eso que buscamos. Mi conexión con él, yo creo que el fútbol lo dirá, pero creo que va a ser bueno de verse. Última pregunta. ¿Tres turnos tenemos? Tres últimas preguntas. Sí. Aquí, Joao, a tu izquierda, Ángel Pérez de Mundo Deportivo. Has hablado de que te gusta mucho el club porque muchos de tus ídolos jugaron aquí. Yo te quería preguntar, ¿qué tiene el Barça para que cuando te llega la posibilidad de jugar en el Barça le digas que se esperen a todos los demás clubs? ¿Y qué es lo que más has echado de menos del club y de la ciudad este tiempo que no has estado después de haber jugado ya aquí y de haber vivido aquí? Gracias. Todo, casi todo. Mira, estoy muy a gusto en Barcelona. Mi hija, que le gusta mucho Barcelona también, mi mujer, yo le digo, mira, si hay la oportunidad de venir, yo vengo, porque ella sabe que es el club que me gusta. Mis ídolos todos, sea Dani Alves, Ronaldinho, todos jugaron aquí. Yo tengo un cariño especial por este club y eso es lo que me hace esperar por este club para venir. Solo eso.
Hola Joao, aquí en la misma zona. Nacho Jiménez para Más que Pelotas. Primero de todo, bienvenido de vuelta a Barcelona. Durante esta etapa en el Al-Hilal hemos visto muchas veces en redes sociales cómo subías imágenes tuyas posando con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Hablabas de que tu sueño era regresar aquí, se ha cumplido. No sé si tú durante este periodo de tiempo también has estado buscando esos gestos de complicidad para que te llamas al club. Bueno, no era como provocación. Muchas veces vosotros lo piensan, pero no, es porque yo en mi barrio lo uso también. Es como, mira, me gusta el club y ya está. Es un club que me identifico, como he dicho, me voy a repetir, pero es un club que me identifico tanto por la cultura como estilo de juego. Y bueno, yo creo que soy un aficionado. O sea, un aficionado es no vengo al estadio, pero cuando estoy fuera veo todos los partidos. Cuando hay un Barça contra quien sea, yo lo veo. Y bueno, creo que es eso que me hace usar las camisetas y, como he dicho, esperar siempre que me llaman para venir. Ahora sí, la última. ¿Dónde? Hola, aquí. Hola, Bonals, del periódico. Yo quería saber un poco cómo has vivido un poco el día de hoy. Ha sido un poco intenso, diferente, no es la presentación habitual que te hubieras esperado. ¿Cómo han sido estas horas finales de venir a Barcelona, de todo lo que ha pasado hoy, y con qué ganas coges el entrenar ya mañana con el equipo? Gracias. Bueno, mucha ansiedad, porque estuve esperando y nunca más llegaba. Y bueno, estoy muy contento, la verdad. Al final fue todo bien. Y mira, tengo muchas ganas de empezar. Hoy ya estuve ahí viendo los compañeros. Y bueno, tenía muchas ganas de empezar y creo que mañana va a ser el primer día. Será un buen día seguro porque vuelvo a representar el club que me gusta. Y bueno, va a ser especial seguro. Gracias. Vale. ¿Ya está? Acabem amb la foto i acabamos. Con el número, sí. Ya que les hemos hecho esperar, que lo tengan. S'ha acabat aquesta roda de premsa. Falta l'última fotografia del dia per Joao Cancelo. Aquí el tenim amb aquest dorsal número 2. I Pablo ha parlat molt d'ídols que l'han fet estimar aquest club, jugadors majoritàriament brasilers que han fet que el seu somni fos tornar al Barça, i ell li deia a la seva dona, si tinc l'oportunitat tornarem a Barcelona, i així ha estat de moment fins a final de temporada. Cancelo que torna al Barça. Yeah, certainly so. I had a few of you in the chat asking, what did he say if they're a translation to English? Llorens, I'll do a brief one going over what Cancelo said. He said the second Barça called me, I only wanted them. Deco called me, I waited, and I got exactly what I wanted. He said he wants to enjoy himself here, but also that he wants to win titles. When he was at Valencia, he had the chance maybe to move. It didn't happen. Now the chance has come about, and that he's got loads of admiration for the club. He did speak to the players in the dressing room today. He says it was great to be back with them and that he felt like he was indeed at home. He's come here to enjoy but also to win titles. He mentioned that earlier to our colleague Anjas. Hasn't won a title at Barça in the spell he was here previously. He said he's got a good relationship with all the players. There's a spectacular group and that he can't wait to integrate himself. He said, hey, look, it was a bit of a surprise, the call from Barça, but once they called, he only wanted to join here. He says he feels very comfortable in the city too, his wife, his daughter, and he mentioned that a few times, like you said, Llorens, once he got the call from Barça, he said to his wife, I'm only going to Barça. And in the end, after all the waiting we've had today, he said he's just happy that everything worked out well and he can't wait to get started out on the training grounds. There you have it. First words of Joao Cancelo as a new Barça player. He signs on loan to the end of the season and indeed with the number 2 shirt. Doncs ja el tenim aquí, ja l'hem pogut escoltar i per tant és hora de repassar una mica tot el que ha deparat aquesta llarga jornada que evidentment hem seguit aquí en directe al YouTube oficial del Barça. Ara sí, Joao Cancelo, que ja és de manera oficial nou jugador culer. Recordem que el Barça i l'Al-Hilal saudí han arribat a un acord per la cessió del portuguès, que jugarà vestint de blaugrana fins a final de temporada amb aquest dorsal número 2. Aquest era el moment en què arribava a oficines, on després passava al despatx presidencial per signar el seu contracte amb el president, el senyor Joan Laporta, el vicepresident primer, Rafa Juste, el directiu Joan Soler i també el director de l'àrea de futbol, Deco, de banda dels familiars que avui han acompanyat el portuguès. Per tant, d'aquesta manera, Cancelo que torna al Barça, on ja va jugar la temporada 2023-2024, aleshores cedit pel Manchester City. En aquell curs va tenir un paper destacat, jugant 42 partits
a la majoria de Lliga, òbviament 32 de Lliga, 10 de Champions, va marcar 4 gols, 2... Nuestros combustibles renovables se prueban en los mejores laboratorios y en las condiciones más extremas. Combustibles renovables de Repsol. Los combustibles más exigentes para la prueba más extrema. El Dakar. Repsol, con toda la energía. Palmarès, aquest jugador nascut a Barreiro, que ben aviat va ser reclutat pel Benfica, va passar pel València, va jugar també a l'Inter de Milà en qualitat de cedit, a la Juve, al Manchester City, al Bayern, i recordem, com dèiem, 23-24, a les ordres de Xavi Hernández va vestir la samarreta del Barça. Ha visitat aquest Spotify Camp Nou, que té ganes que sigui casa seva, trepitjar-lo per primera vegada com a local. Avui en parlàvem amb el president Joan Laporta. Aquesta ha estat la jornada que ha acabat amb aquesta roda de premsa que hem pogut escoltar en directe. Yeah, there you have it, people. All the action, you've had it right here on FC Barcelona's YouTube channel. This time, yes, we've had everything you've been looking for. All the images of Joao Cancelo arriving to sign his contract. We saw him there in the presidential suite there, signing his contract with Barca president Joan Laporta and also other directors. We've heard from him personally to the club media, and also they're attending the press. Very excited to get going. Joao is back, people, and he's here for a vital second half of the season. Lots still in play for Barça, and boy, have we got a good player to help us along the line. Doncs amb això acabarem. Són gairebé 3:15 de la tarda, 2 hores més a Gida. Yeah. Sí, és que... You're still thinking, yeah. Encara tinc el rellotge allà. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Et recordem l'agenda de demà, Pablo. Tenim entrenament, 15 minuts, que podreu seguir en directe al YouTube del Barça. Si no sou membres del YouTube oficial del Barça, ja esteu trigant. Escoltarem Hansi Flick en directe i dijous, dia de partit. Yeah, certainly so. Tomorrow, people, for the Thursday Copa del Rey game away to Racing Santander, we have, for you YouTube members, the press conference from Hansi Flick. That's at 1 p.m. time in Catalonia. And also we have at 11 a.m., 2 hours earlier, the team's final training session. First 50 minutes going to be shown here for you YouTube members. And as you say, Thursday, Barça Live here, of course, for the game in the Copa del Rey, which you'll be at. It should be quite a tough one. Ja. Jo hi seré. Amb qui estaràs? Amb Àlex Ibarceta. Àlex Ibarceta. Un equip de luxe. Can't wait to see you on Thursday. Yes, see you then, Llorenç. Ens veiem dijous? Ens veiem dijous. Moltes gràcies a tots. Visca el Barça i benvingut a Joao Cancelo.